Muy bien, señores. Hablábamos entonces de los valores intrínsecos de un texto, que eran los elementos que lo componían, y empezamos a hablar de los valores que se encuentran fuera del texto. Y hablábamos de las condiciones de producción, es decir, el contexto en el que fue producido el texto. ¿Quién lo creó? ¿Dónde lo creó? ¿Cómo lo creó? ¿Cómo era la sociedad en la que esa persona se desenvolvía y qué ideologías tenía? Son también importantes al momento de analizar y de valorar un texto literario. Pero ahora vamos a aprender algo un poquito diferente. Lo siguiente, lo siguiente que valoraremos en este momento será las condiciones de recepción, cómo nosotros nos sentimos con el texto y qué tan importante es el lugar en el que nos encontramos cuando leemos y por lo tanto valoramos. Verán, chicos, durante mucho tiempo hemos sabido la relación estrecha que existe entre el autor, el texto literario y el lector. Nosotros sabemos que un texto cualquiera siempre estará dirigido al lector. Un autor escribe su texto para ser leído, ¿no? Y no puede haber un texto si no hay un lector. Si no hay un lector, no importa cuántos libros se escriban, nunca se va a leer. Si no hay, y durante mucho tiempo este principio elemental básico se ha ignorado. Verán, la teoría literaria marcaba que la importancia del texto se acababa aquí, que un autor y la forma en la que escribían se podían valorar y desentrañar al experimentar a través del texto literario y el contexto mismo. Si comprendías la vida del autor y comprendías el texto literario, ya tenías todo lo necesario para generar una visión valorativa de un texto. Pero durante los últimos años, esto ha cambiado y la forma en la que nosotros analizamos los textos se ha modificado. En nuestros días, ahora ya no solamente formamos parte del proceso de los autores y el texto mismo, sino también nosotros como lectores. Es más, las últimas grandes experiencias literarias se han experimentado a través de la forma en la que los lectores viven la lectura de un texto literario. Y es eso lo que yo les quiero enseñar hoy, que también es posible valorar un texto a través de su lectura o a través de las perspectivas propias de las personas, ¿ok? A través de la lectura. Okay, voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, como les decía. Entonces, chicos, vamos a entender que a partir de cierta etapa o línea de pensamiento posterior a los textos literarios, es decir, que venimos diciendo que esto no tiene ni un par de siglos, se empieza a considerar al lector como parte también del proceso de la lectura. Es ridículo que durante tantos años como que no se considerara al lector, pero pues ahora se hace. Entonces, chicos, la teoría literaria, que es decir, la forma en la que nosotros aprendemos a valorar los cuentos o los textos literarios, ya no consiste solamente en el proceso del autor, es decir, su contexto, y el texto literario, es decir, sus elementos intrínsecos, sino también el contexto del lector. Verán, ahora entenderemos que hay dos tipos de contextos. El contexto de producción, que consta de las circunstancias en las que se produce una obra, y el contexto de recepción, las circunstancias en las que las personas a las que se les dirige la obra la obtienen. Entonces, vamos a determinar o vamos a tratar de entender que lo que vamos a valorar ahora mismo como el contexto de recepción es la experiencia que las personas tienen cuando reciben el texto que reciben. Cuando un latinoamericano escribe una historia de revolución y le llega esa historia a personas que sobrevivieron la revolución o las personas que están en medio de otra revolución, lo encontrarán o lo valorarán de una forma distinta, servirá como fuente de inspiración y como tal vez algo en lo que basar sus creencias y sus ideologías. Por supuesto que para nosotros esas cosas resultan muy lejanas. Cuando nosotros leemos que si las historias de supervivencia de la Segunda Guerra Mundial, que si las historias de supervivencia de la Revolución Mexicana ya no tienen el mismo impacto que tenían en esa época, una época reciente en la que todos esos conflictos estaban a flor de piel y por supuesto se escribieron para las personas que estuvieron ahí, para las personas que lo vivieron.
Imagínense, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que es este cuento del que yo les hablé cuando estuvimos durante durante el segundo módulo, que es esta historia de una niña judía que sobrevivió bueno, no sobrevivió, murió, pero esta niña que contaba su experiencia durante la ocupación nazi. Entonces, no importa cuántas veces nosotros leamos esa historia y tratemos de empatizar con lo que sintió esa niña, nunca lo vamos a sentir como lo siente un judío cuyos padres vivieron la Segunda Guerra Mundial, un judío cuya familia murió y perdió sus riquezas durante la Segunda Guerra Mundial, o en su defecto, algún superviviente de la misma Segunda Guerra Mundial, que es muy difícil encontrarlos, pero todavía hay algunos. Entonces, el contexto de recepción también es importante. Vean, nosotros cuando leemos llevamos a cabo un proceso y durante el proceso de lectura nosotros realizamos tres diferentes tipos digamos así, de procesos o de partes que se irán contemplando. Primero está la decodificación. Cuando nosotros leemos, automáticamente nuestra mente decodifica todo lo que leemos. Los códigos son estas pequeñas letras que al conjuntarse forman palabras y las palabras forman oraciones y las oraciones forman párrafos y los párrafos forman un texto. Conforme nosotros vamos decodificando, vamos entendiendo lo que está pasando en la lectura, pero después de decodificarlo y leerlo, lo interpretamos. No solamente nos quedamos ahí, no solamente leemos por leer, sino que nuestra mente realiza un proceso de interpretación a través del cual nosotros aprenderemos a valorar todas las partes o los elementos que se encuentran dentro del texto. Nuestra lectura nos llevará a un proceso de interpretación que nos permitirá a nosotros entender lo que el autor quiere expresarnos o comprender qué es lo que el texto pretende hacia nosotros. Ahora, aunque ya hayamos terminado con la interpretación y podamos entender lo que se pretende decir, el ser humano lleva un proceso de especulación, un proceso a través del cual determinará o creará imágenes futuras a lo que espera que suceda dentro del texto. Y será en este proceso de especulación en el que el lector dirá, ese personaje soy yo, esa decisión es la que yo tomaría, esto es lo que yo haría si esto siguiera. Y comenzará un proceso de relación en la cual el lector determinará su identificación dentro del texto. Que eso es algo que ya habíamos aprendido, de lo que ya habíamos hablado, pero nunca lo habíamos determinado. Así, el acercamiento de un lector dependerá estrechamente o de una forma directa de algunos factores que son importantes para él, como por ejemplo su edad, es decir, la edad en algunas ocasiones no refleja la madurez, pero en la mayoría de las ocasiones sí. La madurez de un lector determinará su comprensión del texto. Su historia familiar, es decir, si tiene madres, si tiene padres, si tiene una familia o no tiene una familia, si viene de un hogar quebrado o de un hogar funcional. Su nacionalidad, obviamente, un lector mexicano se identificará más fácilmente con un autor mexicano que con un autor de otro país. Su nivel de aprendizaje, que esto es importante. Tomar en cuenta la educación del lector nos permitirá o le permitirá aprender o estudiar textos cada vez más complejos. Y por supuesto su estado de ánimo. Si estás feliz y lees un texto, lo vas a apreciar de una forma. Si estás triste y lees un texto, lo vas a apreciar de una forma distinta. Si estás enamorado y lees un texto de amor, es probable que sientas cosas que no sentirías si no estuvieras enamorado. Todos estos pequeños detalles o estos pequeños elementos son importantes al acercarse el lector a la lectura. ¿Okay? Entonces encontraremos que hay semejanzas entre nuestro mundo y entre el texto. Esto es decir que nosotros a través de lo que se conoce como horizonte de expectativas generaremos una opinión acerca de lo que se pretende que suceda durante el texto y que nos deje el texto posteriormente. El horizonte de expectativas es lo que nosotros vamos creando conforme vamos avanzando en el proceso de especulación. Se generará como el resultado de lo que nosotros esperamos de un texto y lo que esperamos que se quede en nosotros posterior al texto. Ahora, las semejanzas internas son las que se encuentran dentro del texto con el mundo en el que vivimos, es decir, las semejanzas que se reflejan en la lectura con el mundo actual. Y las externas son las que no se pueden apreciar dentro del texto, pero sí se pueden relacionar dentro de nuestra vida personal.
Puede ser que sea una época distinta y que no sean semejanzas visibles, pero sean semejanzas morales o semejantes no físicas. Como por ejemplo, el amor que es intergeneracional. No importa si te enamoraste en la época de la revolución o en la época de los griegos o en nuestra época moderna, el amor tiene esta interconexión, estas semejanzas externas en el mundo que sin importar cuánto o qué tanto se aleje de nuestro contexto, sabremos comprenderlo de una forma similar. Ahora, chicos, esta es la parte en la que nosotros analizábamos el texto de El dinosaurio, pero ya lo hicimos, no sé si lo recuerdan. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí este texto de Augusto Monterroso que hablaba acerca de la experiencia que Augusto Monterroso tuvo con el gobierno en ese entonces. Quiero que hagamos un ejercicio similar, pero con este texto que se llama El migrante. Ahora, nuestro contexto como receptores tendrá una influencia directa en lo que aprendemos o lo que podemos valorar de un texto como El migrante. El cuento dice así: ¿olvida usted algo? Ojalá. Ese es todo el cuento, señores. Ahora, ¿de qué está hablando el cuento? ¿De qué está hablando? ¿Alguno de ustedes sabe? Este es considerado o fue considerado durante el tiempo uno de los cuentos más cortos. Durante mucho tiempo fue Augusto Monterroso hasta que llegó este señor que se llamaba Luis Felipe, que era un mexicano, de hecho, un autor mexicano, Luis Felipe Lomelí, escribió El migrante. De hecho, creo que se llama El emigrante, no El migrante, creo que lo escribí mal. Bueno, contexto. Luis Felipe Lomelí es mexicano. Y México se caracteriza por la gran cantidad de migrantes que salen del país y abandonan a su familia para buscar una vida mejor. Ahí está, Alejandra lo dice. Un migrante es alguien que tiene que dejar su casa, sus familias, sus amigos, etcétera. Así es. Entonces, circunstancias. Imagínense, este señor es un emigrante. Está entrando a otro país, abandonando su vida. Se sube al camión del coyote, porque así es como emigran los mexicanos de forma ilegal a los Estados Unidos. Y el coyote le dice: ¿se le olvida algo, señor? Y él le contesta: ojalá. Ojalá pudiera yo olvidar todo lo que dejo para buscar una vida mejor. Ojalá olvidara a mi familia. Ojalá olvidara a mis amigos. Ojalá olvidara mi casa, mi vida y todo lo que estoy abandonando atrás para convertirme en un emigrante. Ojalá pudiera olvidarlo todo y tener una vida normal y no extrañar a las personas a las que voy a extrañar. Ojalá fuera fácil olvidarse de todo lo que te hace mexicano y emigrar para convertirte en un ilegal con tal de darle a las personas que amas lo que necesitan. Todo ese contexto lo podemos percibir a partir de estas 2, 3, 4, 5 palabras. No son 4 palabras. ¿Olvida usted algo? Ojalá. 4 palabras. Y por supuesto el título. El título también es muy importante. Todo eso lo podemos obtener de estas simples 4 palabras. Nosotros lo entendemos y lo comprendemos porque hemos visto esta situación una y otra vez. Nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros conocidos abandonan a sus familias y se van a la frontera para tratar de buscar una vida mejor. Algunos nunca regresan. Eso solamente lo podemos valorar nosotros porque somos mexicanos. ¿Ustedes creen que un gringo leería este texto y sentiría algo? Por supuesto que no. Ellos no tienen que emigrar como nosotros emigramos. Ellos no tienen que abandonar a su familia para buscar una vida mejor. Nuestro contexto de recepción, la forma en la que nosotros nos encontramos como mexicanos, nos permite entender de forma general en todo el país la importancia de un cuento como este.
solamente siendo mexicanos o siendo de otro país que constantemente tenga que abandonar su patria, a su familia, a su hogar para buscar una vida mejor. Solamente así podemos entender este texto de El Migrante. Si no es así, no. Solamente así, chicos. Bueno. Sobre todo que estamos muy arraigados nosotros a la familia, casi todo el latino está muy Claro. arraigado a la familia. Y México es un los, país muy los propio de la varones familia. casi no más que en la primera etapa de su vida y después ya son muy independientes. Es complicado hablar también de la inmigración. Es triste, pero es normal aquí en México. Dice Anet, profe, ¿por qué es tan difícil para un mexicano pasar a Estados Unidos y para un gringo no es difícil entrar a México? No es difícil tampoco para un mexicano entrar a los Estados Unidos, Anet. Sacas una visa, pides un permiso y entras. El problema es que los mexicanos que se emigran ilegalmente a los Estados Unidos lo hacen para poder quedarse a vivir ahí y tener una vida ahí y trabajar ahí, que eso es algo que no puedes hacer con mucha facilidad. Tendrías que solicitar una visa de trabajo en los Estados Unidos y esa visa de trabajo tiene que ser un tipo de trabajo esencial que beneficia a los Estados Unidos mismos y tú tienes que comprobarlo en un juicio y tienes que renovar esa visa una y otra vez hasta que pasen ciertos años y puedas sacar una tarjeta verde que te permite ser un ciudadano en los Estados Unidos por toda la contribución que ya has hecho como miembro de la sociedad estadounidense. O sea, no es muy difícil. El problema es que los mexicanos que se van para vivir a los Estados Unidos lo hacen sin estudios, sin sin una oferta laboral allá, sin una forma de vida que vaya a beneficiar a los ciudadanos americanos, van y se convierten en jardineros, en meseros, en barrenderos, gente de escasos recursos, como dice Aníbal, que necesitan cambiar su vida. Entonces, a esa gente no le dan la visa de trabajo, no le dan la visa para laborar, no le permiten entrar y quedarse porque el beneficio que le proveen a los Estados Unidos es ínfimo. Entonces no siempre les permiten quedarse y por lo tanto tienen que brincarse la frontera. Queremos ir a gastar, nosotros digo, a trabajar nosotros y ellos vienen a gastar. Así es, nosotros vamos a trabajar, ellos vienen a gastar, ellos vienen nada más a pasar el rato, a valerse de nuestro turismo, lo cual la verdad es bueno para México. Si les pusiéramos dificultades, muchos lugares turísticos valdrían gorro. Cancún, Acapulco y todas esas playas y todos esos lugares turísticos que se hicieron con un nombre gracias a los visitantes norteamericanos que pagan en dólares. Esos son los canijos que nos benefician a nosotros. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Hemos dado fin a esto. El día de hoy no les voy a dejar tareas porque me dicen que no programé las tareas de la clase pasada. Las voy a programar ahorita mismo, las voy a subir y me suben todas las tareas pendientes. Voy a revisar sus tareas hoy. Hoy las voy a revisar sí o sí. Así que las suben todas y mañana sí les voy a dejar tarea. Mañana les voy a dejar la tarea que no les dejé hoy. No es cierto, mañana sí les voy a dejar tarea. No va a estar tan difícil, es una tarea sencillona. Les dejo la tarea, la revisan y se ponen al tiro respecto a ella. Con eso terminamos esta primera parte de la unidad. El día de mañana aprenderemos, traigan sus papeles, tráiganse mañana algo en que apuntar, algo en que anotar, porque el día de mañana vamos a estar viendo algo que se llama la reseña descriptiva. Entonces, la reseña descriptiva será aplicar los conocimientos de la unidad 1 y los conocimientos del día de hoy a un texto escrito a través del cual nosotros aprenderemos a reseñar y valorar los textos literarios. Entonces, su tarea va a ser que les voy a entregar este formato de la reseña escrita y ustedes me van a hacer 2 reseñas escritas sobre 2 textos diferentes que ustedes van a leer. Entonces, el día de mañana les voy a dejar tarea. El día de hoy nos la tomamos ligera porque pues tomamos dos sesiones, tardamos bastantito en zanjar la clase, aprendimos un montón el día de hoy, siento yo. Espero de verdad que este conocimiento lo podamos aplicar el día de mañana a lo que vamos a aprender. Entonces mañana es muy importante que vengan a la clase porque vamos a aprender una de las formas de texto más relevantes que hay. En cuanto a textos literarios, se aplica y se habla. Bueno, chicos, lo damos por terminado. Ya zanjamos la clase de hoy.
que tengan muy bonito día, échenle muchas ganas a lo que hagan el día de hoy, háganlo todo con energía. Muchos de ustedes van a retomar que si la chamba, que si la vida normal, porque ya se les acabó el puente, pues háganlo con el mejor de los ánimos y estamos en contacto. Cualquier cosa me levantan preguntas. Voy a programar las tareas pendientes. Para la tarde ya deben de estar allá, así que les beneficiaría checarlo por ahí de mediodía. Nos vemos, muchachos, que tengan muy bonito día y se me cuidan muchísimo. ¿Sale? Muy bien, ya concluimos. Ahí andan haciendo planes para armar una comilona en el chat. Pero espero que tengan muy buen día. Desayunen si no han desayunado. Yo a eso voy directamente. Se me cuidan mucho. Que tengan muy buen día, chicos. Ya, Gracias. Buen día. terminamos.